Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más, pero en esta ocasión para hablar de un tema muy importante y del que, bueno, se debería hablar, por supuesto, mucho más, y es la educación en el país. Ustedes bien saben, empezamos un nuevo año, está retornando mejor la presencialidad a universidades y colegios, y por eso nuestro invitado de hoy es el rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto, porque, bueno, empezó a liderar el tema de volver a la presencialidad, porque es que se llenaron bares, restaurantes, discotecas, estadios, y en lo último que se pensó fue en las universidades y colegios. Doctor Parra, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muy buenos días, muy complacido de estar con ustedes. Bueno, doctor Parra, la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿por qué es importante la presencialidad? Porque también hay unos que dicen, bueno, es que la virtualidad abrió espacios para estudiar desde casa. Diego, primeramente porque la educación es el proceso humano que exige mayor presencialidad. Si bien es cierto que la educación remota puede darse, y de hecho no existe solo desde ahora, la educación remota no nació con la pandemia, nació hace muchísimos años, en los años 70 ya existía la televisión educativa y el bachillerato por radio. Hoy lo que podemos encontrar es que la virtualidad nos permite comunicarnos, pero una verdadera formación en valores, en habilidades blandas, en competencias y en conocimientos, se logra especialmente con la presencialidad. Se puede complementar con los elementos de tecnología, pero el encuentro profesor-estudiante, el encuentro de los estudiantes con sus pares resulta fundamental en la formación de cualquier ser humano. Y además, doctor Parra, aquí uno podría pensar que muchos docentes, muchos catedráticos, pues ya estaban un poco incómodos porque era hablarle a una pantalla, nadie prendía las cámaras. Sí, también complica mucho el tema, ¿no? Por supuesto, Diego, lo que estaba sucediendo también con la extensión ya de la presencialidad, casi 2 años de ausencia de presencialidad, lo que estaba ocurriendo con esta virtualidad era una desconexión también entre profesores y estudiantes, porque el estudiante tenía el derecho ciertamente a no prender su pantalla, a no participar en clase. El profesor buscaba mecanismos para hacerlo, llamándolos, solicitándoles su intervención. Sin embargo, no siempre era posible. Mi experiencia personal como profesor, yo, por ejemplo, a darme a conocer que siempre intervenían los mismos estudiantes y que a veces algunos podían prender su cámara y ausentarse y el proceso educativo se quedaba vacío. Eso es lo que precisamente la educación presencial busca, poder entender que el estudiante se conecte verdaderamente con la esencia de la educación, con el pensamiento del profesor. ¿Y cómo les fue el pasado lunes 17 de enero? Ya la Universidad Externado tomó la decisión de que había que volver a la presencialidad. ¿Cómo les fue? Muy bien, magnífico. Fue un día extraordinario. Tuvimos a nuestros alumnos de primer semestre, 850 estudiantes se hicieron presentes en el campus de la universidad y los recibimos con una fiesta, los recibimos con alegría, los recibimos con entusiasmo y podemos observar de él y apreciar de ellos, de cada uno de ellos también, ese amor por estar en su campus, ese deseo de regresar a la presencialidad. Pero no solamente, Diego, la alegría la apreciamos en nuestros estudiantes, la apreciamos también en la comunidad que rodea la universidad. Pueden ustedes, por ejemplo, tomar nota de que los tenderos, las personas que atienden las fotocopias cercanas a la universidad, se expresaron con emoción, hasta lágrimas despertó el hecho del resonar de la batucada a las 7 de la mañana, cuando la anunciábamos a todos nuestros vecinos de nuestro querido barrio de Egipto y de la Candelaria, que es nuestra comunidad vecina, el anuncio de la apertura nuevamente de la universidad a la presencialidad. Claro, doctor Parra, porque también de la mano de la presencialidad, por supuesto, de las universidades, también va allí la reactivación económica. Usted lo dice, quien trabaja con las fotocopias, la gente que de pronto tiene un restaurante cerca, quien tiene un café, y también hay que decirlo, quien tiene la venta de cervecita, porque a uno de estudiante le gusta terminar sus clases e ir a tomarse una cervecita.
Por supuesto, Diego, eso hace parte de la vida estudiantil. Es que la vida estudiantil es de muchas experiencias y esa que usted menciona es una de ellas, pero para eso se requiere la presencialidad. Yo creo que los estudiantes realmente necesitaban encontrarse con sus congéneres. Pero hay algo más, le quiero decir, nuestros estudiantes que ingresaron en el semestre agosto 2020, enero 2021 y agosto de 2021 no se conocían, nunca habían estado en la universidad. Entonces, para ellos vamos a hacer una nueva reunión el próximo viernes en nuestra sede norte, la sede de la Alcázar de la autopista norte con calle 222. Vamos a llamarlos para que se conozcan, para que puedan empezar una verdadera relación personal. Esa es la educación. La educación se hace precisamente en el encuentro con el otro, en el conocer al otro y en el disentir con el otro. Eso es lo que forma el pensamiento crítico también. Claro, como si estuvieran empezando hasta ahora en primer semestre. Doctor Así Parra, es. quiero preguntarle algo y ¿por qué la educación se dejó para lo último? Es decir, la gente dice, están aumentando los contagios, pero uno ve la gente sin tapabocas, uno sí ve bastante gente en los sitios de ocio en el país, pero cuando se le habla de estudio, dice no, allá no porque puede haber algún contagio, es peligroso, es un foco. ¿Por qué en la educación siempre lo dejamos para lo último? Sí, Diego, usted lo mencionaba al inicio de esta grata conversación. Pudimos observar hasta las salas de cine, ya con los aforos copados, los hoteles, las fiestas, las reuniones familiares, los clubes sociales, y nos quedamos en la educación de últimos. Yo creo que aquí consideramos tal vez que esos instrumentos virtuales nos permitían extender esto indefinidamente, pero no nos dimos cuenta que estábamos realmente haciendo un daño a nuestros estudiantes porque los estábamos alejando del verdadero proceso de formación que es el que brinda la presencialidad. Creo que nos extendimos. Colombia fue demasiado complaciente con este tema de aceptar la educación remota extendidamente. Recordemos que fue uno de los países del mundo que tuvo las aulas cerradas por más tiempo. Y eso realmente va a tener un efecto. Y a nosotros como rectores, como líderes de la educación en el país, nos ha preocupado mucho la repercusión que pueda tener esta situación en los estudiantes. Cómo bajaron las capacidades cognitivas, cómo se perdieron algunas habilidades que tenemos que recuperar muy rápidamente. Los rectores de varias universidades, de las que conformamos un grupo que denominamos el Grupo de las 10, nos hemos propuesto para los alumnos de primer semestre retomar algunas de las áreas de educación media para reforzarlas en estos primeros semestres, conscientes de que pueden haber quedado vacíos de esta educación que se desarrolló de manera virtual y sin presencialidad. Esto que usted está diciendo, doctor Parra Nieto, es muy importante porque en los colegios, usted también sabe que ocurre lo mismo, hay padres de familia que evidentemente entendiendo el temor que puedan tener, dicen no, es mejor que el hijo se quede en casa, que haga sus estudios a través de un computador, pero ¿cuáles son los riesgos, los vacíos que puede tener un estudiante, por supuesto, si continúa en la virtualidad? Porque estamos hablando de alguien que está cerrando una etapa en el colegio para pasar a una universidad a tener una formación profesional. Es cierto, estos estudiantes que están llegando por primera vez a las aulas de clase, pues indudablemente van a encontrar algunas falencias en su formación que deben ser llenadas en estos espacios universitarios al inicio de este nuevo año. Pero quiero decirle algo que resulta también fundamental para que lo tengamos en cuenta. Cada quien es dueño de su propio miedo. La universidad no puede obligar a nadie, ni a los estudiantes, ni a los padres de familia, pero tiene que ser también sincera y clara. Esta es una situación que nos correspondió vivir a todos y como tal tenemos que buscar la forma de superarla porque la pandemia va a transformarse en endemia y va a quedar ahí y riesgos tenemos todos los días los seres humanos. Los riesgos a veces no se pueden eliminar, lo que se pueden es atenuar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llamando a la comunidad para que asuma una autorresponsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con el autocuidado. Nosotros como universidad hemos insistido en la utilización de todos los protocolos de bioseguridad, el uso de las mascarillas, cierto distanciamiento. Vamos a conservar los aforos en las aulas, a pesar de que el decreto del Ministerio de Salud ya no nos lo exige. Sin embargo, estamos trabajando en ello, sin obligar a nadie.
Algunos padres de familia insisten en que sus hijos no regresen. Yo los llamo a que piensen si a veces eso no le está produciendo mayor daño al proceso de formación de sus hijos. Los está alejando de una realidad y de un mundo que cada vez más necesita precisamente ese encuentro con los otros. Tenemos que asumir este riesgo con entereza, repito, con autorresponsabilidad, pero también con un compromiso con nuestra sociedad y de los padres con sus propios hijos. Y teniendo eso en cuenta, los protocolos de bioseguridad, ¿no cabe la posibilidad de, por ejemplo, en el externado, en otras universidades, por supuesto, tal vez también incentivar la vacunación y en algunos lugares poner algunos kioscos, digamos, para que los jóvenes que no se han vacunado puedan vacunarse? De acuerdo, sí señor, tiene toda la razón. La alcaldesa de Bogotá nos reunió a los rectores el pasado lunes en la tarde y allí ella informó sobre toda la actividad, estaba muy complacida con el retorno a la presencialidad y celebró incluso que su alma mater, que es el externado, hubiera dado este primer paso. Y le comentamos todos los rectores sobre la necesidad de incentivar esta campaña de vacunación. La alcaldesa se comprometió a hacerlo. De hecho, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación nos ha apoyado muchísimo. Nosotros en el externado ya hemos tenido 6 jornadas de vacunación y vamos a tener una próxima el día 25 de enero en nuestro campus principal. ¿Qué es lo importante de esto, Diego? Lo importante es que seamos conscientes que la vacunación nos ayuda a nosotros, pero también a los demás. Es un principio de solidaridad con la comunidad. Y tenemos además que promoverla, no solamente es tomarla nosotros, sino incentivarla en nuestro cuerpo familiar, en nuestro cuerpo colaborador, es decir, usted ya se vacunó, nos informaba la señora alcaldesa. En Bogotá, por ejemplo, se ha logrado ya una cobertura del 87% en vacunación con primera dosis. 87% es muchas personas, falta un 13%. Un 13% con la población de Bogotá y los municipios circunvecinos es casi, ese 13% es casi 1.300.000 personas. Eso es mucha gente. Tenemos entonces como ciudadanos que cumplir con ese propósito de incentivar la vacunación y de ayudarnos entre todos a que no solamente cumplamos individualmente, sino colectivamente con el único remedio que tenemos para poder superar esta pandemia. Claro. Doctor Parra, el 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. ¿Cómo está Colombia en esta materia? Porque, como le decía al principio, la educación es uno de los temas de los que más deberíamos hablar en Colombia y a veces lo dejamos en último plano. Muy importante este acontecimiento, Diego, porque si algo nos dejó la pandemia de manera positiva, fue el hecho de que tenemos que pensar de otra manera y que tenemos que transformarnos mucho más rápidamente. Nosotros, los educadores, tenemos que pensar cada vez más en las generaciones que vienen, las generaciones que nos buscan. Y esas generaciones quieren una educación mucho más propositiva, pero mucho más pertinente también. Una educación que realmente los forme en competencias, en habilidades de conocimiento, en habilidades de pensamiento, pero también en habilidades de vida, en las llamadas habilidades blandas. Una educación que sea pertinente para que estos estudiantes puedan conseguir un empleo o iniciar un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, estamos llamados a que nuestros programas se actualicen, que los programas educativos se incorporen en todos los campos, instrumentos de tecnología, de formación en la red de sistemas, en inteligencia artificial, pero también de formación en valores. Yo creo que esos son los componentes que nos tienen que llevar a que la educación la hagamos mucho más pertinente al mundo de hoy. Lo he dicho en varias oportunidades, si seguimos enseñando como enseñábamos antes, le estamos quitando una oportunidad a nuestros estudiantes para el futuro. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y ya no podemos tener planes de educación que duraban 30 y 40 años quietos, estáticos. Hoy la educación tiene que estarse revisando permanentemente y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar que esta pandemia pase de largo y nosotros regresemos a la normalidad, porque esa normalidad ya desapareció. Vamos a llegar a un mundo donde hay mucha más actividad, donde tiene que haber una revisión permanente de los programas, un conocimiento de cuáles son esos estudiantes, qué desean estas nuevas generaciones, cómo son estas nuevas generaciones, para que la educación se adapte a ellos. Porque de lo contrario, estamos formando estudiantes que no van a encontrar una oportunidad de empleo, que no van a poder desarrollarse verdaderamente en un campo social moderno y novedoso y no van a poder enfrentar la velocidad con que la ciencia y la tecnología avanzan.
Y sin duda la educación es una de las soluciones para los problemas sociales del país. Doctor Parra Nieto, me corrige la cifra, 800 estudiantes nuevos ingresaron, Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Sí, señor. 800 estudiantes. De este número, ¿cuáles son las carreras que más se están buscando? Bueno, nosotros como externado siempre hemos tenido una fortaleza en nuestra carrera de Derecho, pero también tuvimos una alta demanda en la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Se mantiene una muy buena acogida de la carrera de Administración de Empresas. Nuestra Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, naturalmente por la situación del país, ha tenido una baja de estudiantes, pero curiosamente en las 2 últimas semanas ha repuntado también el número de estudiantes interesados en este programa, porque hay muchas posibilidades en el mundo para desarrollar la actividad turística. Colombia tiene que buscar una nueva fuente de ingresos en el turismo. Tenemos todo el turismo ecológico, este país tan hermoso que nos correspondió por suerte y que tenemos es que fortalecerlo y tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que busquen unas nuevas opciones. De suerte que hemos tenido, y para satisfacción nuestra, digamos, una conservación de los promedios de solicitudes de admisión en casi todas las facultades. Indudablemente Derecho pues es nuestra facultad más antigua y más tradicional y por ello registra un mayor número de aspirantes y de admitidos. ¿Y para comunicación social y periodismo más bien poquitos? También no, créame que ¿O un número alto? nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo está muy bien, está fortalecida, creciente. Hemos registrado con complacencia mayor número de aspirantes. No registramos inclusive en pandemia un decaimiento en ese número de aspirantes a la Facultad de Comunicación Social. Es una facultad muy vigente. Nuestra decana, Luz Amalia Camacho, la lidera con mucho entusiasmo. Tenemos muchos proyectos y le quiero dar aquí una primicia, Diego, y es que esperamos salir el 1 de agosto con nuestra emisora UE Externado. Va a ser la emisora del Externado, que estamos trabajando en ella, va a ser un proyecto magnífico y ello va a convocar además a nuestros estudiantes de comunicación social, quienes además adelantan una labor social también maravillosa, por ejemplo en un municipio como Subachoque, donde están apoyando toda la actividad que realiza Pro Subachoque y la emisora Subachoque Estéreo 94.4 en FM en esa población. Allí están haciendo sus prácticas, pero ahora no van a tener esta realidad de la emisora del Externado. ¿Y esa emisora cómo va a funcionar? ¿Plataformas digitales? ¿Van a tener alguna frecuencia? ¿Cómo va a funcionar? Va a ser en plataforma digital, va a ser en plataforma virtual en un principio, pero aspiramos a tener una frecuencia en los próximos años. El proyecto va a iniciar el 1 de agosto, como lo comenté, bajo plataforma digital, pero no perdemos la ilusión de poderla llevar ya al campo abierto de la frecuencia modulada próximamente. Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Semana y hablar de este tema de la educación y dejar planteados varios mensajes para el retorno a la presencialidad. Gracias a usted, Diego, a Natalia, a todos los colaboradores y a la revista Semana. Me complace mucho haber compartido estos minutos con ustedes. Buen resto de día. Muchísimas gracias para usted también y a ustedes gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Hablábamos de plataformas digitales, pues nos encuentran en nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que encuentren toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.